¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad lo que os traigo hoy. Estaba revisando mi historial y hace ya más de 2 años que un día cogí un avión y me fui a Londres para contaros en primicia cómo era este MG Cyberster. Y hoy, un poquito más tarde de lo que me hubiera gustado, pero al final todo llega y ya lo tengo aquí y ya te lo puedo contar. Ha sido una experiencia, está siendo una experiencia muy positiva la de probar y conducir este coche. Un coche que da gusto porque tiene muchísimas cosas interesantes que contar. Y en este vídeo te voy a contar todo. Lo bueno, lo menos bueno y también alguna cosa mala que tiene, que no es mucho, pero bueno, como siempre, nuestras opiniones honestas y completas en una prueba de un automóvil que ya me dirás, ya estamos con los coches caros. Ojo, cuidado, vamos a ver. Este vehículo, este MG Cyberster, con sus 4,5 metros de longitud, es un coche que tiene dos versiones, 340 y 510 caballos. Es un biplaza. Es un descapotable y además es eléctrico, es decir, que muy poca gente va a comprar un vehículo como este. Es un vehículo completamente de nicho recreativo y al margen de que te pueda parecer mejor o peor la configuración mecánica del coche, hay dos cosas que son objetivamente ciertas. La primera de ellas es que no existe en el mercado ningún coche con esta configuración Roadster biplaza con más de 500 caballos por lo que cuesta. La versión bimotor cuesta 68.000 euros de tarifa, el más barato del mercado. Y lo segundo es que objetivamente, y eso ya es una opinión personal, aquí no opinamos, o mejor dicho, no damos veredictos sobre estética, pero mi opinión personal como Juan Francisco Calero es que es uno de los coches más bonitos, mejor equilibrados en el diseño y más espectaculares. Es un auténtico giracuellos, la gente flipa con él cuando lo ve, y yo cada vez que me acerco a él, cuando lo tengo aparcado, te tengo que decir que también. Hay una plaquita, ahora te la voy a enseñar, de el centenario de la marca MG, que es el motivo por el que se han currado un vehículo que bien podrían no haber hecho, pero que en este momento de efervescencia de los chinos, pues se atreven con todo y se han atrevido con crear un deportivo con una estética completamente futurista, pero al mismo tiempo con un gustillo de clásico que espero que tú también sepas ver conmigo según estamos viendo el coche. Y bueno, pues luego está, por supuesto, el efecto teatral que tiene este vehículo, que es que aprietas el botoncito y las puertas se abren en modo tijera. Un diseño de las puertas que condiciona completamente la forma de utilización y te tengo que decir que para bien. Tiene mucho hueco para entrar, como puedes ver, la puerta sube bastante en vertical, se abre en menos espacio que una puerta normal, está muy bien para entrar y salir en sitios estrechos. Y bueno, te puedo decir que la prueba del algodón es que yo he subido aquí a mi suegro, que el pobre hombre tiene la movilidad bastante limitada, y el hombre ha subido y ha bajado tan ricamente, y te lo digo de verdad, de corazón. El acceso es muy cómodo y muy agradable. Además, tú puedes regular la altura a la que se abre la puerta y algunos detalles curiosos y chulos de la puerta. Voy a cerrarla para que lo puedas ver. Todo esto se puede accionar, por supuesto, a distancia. Es el hecho de que tiene sensores para que no haya ningún tipo de problema ni ningún accidente en caso de que, bueno, pues haya algún objeto o tú mismo te acerques a la puerta. Aquí lo podemos ver. Aquí en medio de la puerta tenemos un sensor, hay más sensores, y aquí tenemos otro sensor y el botoncito en sí, ahí lo puedes ver. Como has visto antes, lo he abierto con el mando a distancia, un mando con el que se puede abrir la puerta izquierda, la puerta derecha y el maletero. Por cierto, señores de MG, ya que han hecho ustedes este mando, estaría genial en el futuro que pudieran, bueno, pues hacer una versión, o hubiera estado muy bien, que no va a estar así, con la que se hubiera podido descapotar también a distancia ya para hacer el completo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la otra forma de abrir desde fuera el coche es con este mando. Pulsamos aquí y el coche se abre, y si yo me acerco mucho, ¿qué pasa? Ya habéis visto que ha pitado, el coche me ha detectado que estaba demasiado pegado y lo que hace es simplemente frenar la apertura de la puerta. Esto va a ocurrir, ya te digo, si estás tú o hay cualquier tipo de objeto, lo cual está verdaderamente bien. Bueno, me voy a meter dentro porque todavía hay dos modos más de poder abrir y cerrar las puertas. Dentro del coche y sentado, lo más fácil siempre es activar este botón. El coche no tiene el típico botón que hay cerca de la puerta para abrirlo y cerrarlo. Lo podemos abrir y cerrar desde aquí. Y en lugar de tener aquí un botoncito, como digo, han decidido ponerlo aquí. Entonces, voy a abrir la puerta para salir. Vamos a hacer el camino contrario. La puerta se está abriendo. Ahí la tienes. Pues ya estamos fuera y tenemos estos dos botoncitos con los que podemos abrir y cerrar la puerta igualmente. La forma más fácil y rápida de cerrar es te levantas, le das y hasta luego. De tal modo que son 4 las formas
4 los accesos que tiene el coche para poderlo abrir y cerrar. 2 por dentro, en la consola y en la puerta, en la parte interior, 2 por fuera con el mando a distancia y con los mandos del exterior. Como puedes ver, aquí está la boca de carga corriente continua hasta 150 kilovatios de potencia, 11 en corriente alterna, y MG se ha tomado muy en serio las características dinámicas de este coche. Estamos hablando de unos magníficos Pirelli P0 con unos frenos que vienen firmados por Brembo, aunque están serigrafiados con la marca MG, pero pertenecen a la compañía italiana. Y en resumen, un muy buen combo. Ahora lo vamos a comprobar al volante, pero si te parece, vamos a ir a un sitio donde no tenga tanta radiación solar sobre la cocorota y te voy a enseñar con muchísimo detalle qué tal es el coche por dentro, porque está llenito de sorpresas. Vale, vamos a meternos a un sitio con un poquito menos de sol. Abrimos la puerta con el mando y vamos a entrar dentro. Déjame que te explique y te enseñe un poquito todos los fundamentos de este coche en el interior. Bueno, ya ves los asientos, que tienen un aspecto muy bueno. Una cosa muy positiva para usar el coche en verano es este tapizado, que no tiene piel en la zona donde la espalda está en contacto, y ni nos vamos a abrasar ni vamos a pasar un calor especialmente grande en verano, lo cual se agradece mucho, no, muchísimo. Eso sí, buenas orejas para agarrarnos en la parte superior del tronco, pero abajo los muslos, habida cuenta de lo que corre este coche y de lo que acelera, también lateralmente le falta sujeción. Por cierto, discutible bajo mi punto de vista este color entre rojo y camel en el interior. Esto ya es una cuestión de gustos, por supuesto. Bueno, toda la parafernalia que hay aquí dentro es increíble, ahora te lo voy a enseñar con detalle, pero antes déjame que te enseñe que tenemos aquí un súper práctico cajón, un hueco para dejar, aquí cabe incluso una maleta no muy grande detrás de los asientos, y bueno, para dejar los objetos que traemos con nosotros, por ejemplo, este bolsito, una funda para las gafas. En definitiva, aquí hay bastante espacio y es un buen desahogo porque no tiene maletero frontal, y el maletero trasero son 250 litros para el coche con la capota desplegada y 200 litros con la capota plegada. Bueno, este es el puesto de conducción, este es el cockpit. Verdaderamente es una locura, es muy conductor céntrico y como puedes ver, la información se reparte nada menos que en 1, 2, 3 y 4 pantallas. Es una barbaridad, es abrumador. Se ha intentado darle a esto a un diseño, pues eso, que fuera muy espectacular, y desde luego se ha conseguido. Veremos ahora si es pragmático o no. En China se vende una versión que lleva el volante como los coches de Tesla, ese volante que no sirve para nada, partido por la mitad. Desde luego, aunque la pantalla, como puedes ver, nos tapa un poquito, mi posición de conducción sería esta, la visibilidad a los lados, yo me quedo con el volante entero, un poquito achatado por debajo. Por cierto que la habitabilidad es bastante buena, con una particularidad. Y bueno, ya te he enseñado, hay 4 maneras de abrir y cerrar la puerta. La mejor, sin duda, una vez que estamos dentro, pulsamos el botón de cierre. Nuestra puerta con altavoces Bose se cierra, ahí lo tenemos. Ajuste del asiento automático y también ajuste de la ventanilla. Y bueno, pues esto es lo que ha querido hacer MG con este coche. Básicamente llamar mucho la atención también en el interior. Tenemos una pantalla central en la que vamos a tener la instrumentación y toda la información de conducción normal del coche. Después tenemos esta pantallita por aquí, que es una pantalla en la que básicamente tenemos los datos de carga del coche. Ahora mismo lo estamos cargando, ahí lo ves. Y luego tenemos cosas como el acceso a la información del tiempo, acceso a... ahí puede ver la fecha en la que estoy grabando el vídeo, acceso, a ver que le he dado al warning sin querer, a los concesionarios y a los talleres. Espero que solo haya que visitarlos cuando está pautado y nada más. Son unos botones, como puedes ver, acceso a la cuenta, plan de viaje, en definitiva, información de uso del coche y también de la carga, información de utilización de la pantalla. El tacto de las pantallas a mí me parece que está un poco lejos de ser del todo bueno. Como puedes ver, hay bastantes reflejos. En el lado izquierdo lo que tenemos es todo lo que es el control de la navegación y el control del sistema multimedia del vehículo. Apple CarPlay, al menos mal MG en un coche de más de 60.000 euros, que tengamos que ir enchufándonos en un cable, además un cable USB-A, pues mal. El coche tiene, por supuesto, su propio navegador. Android Auto, Apple CarPlay van por separado. Aquí está el navegador del vehículo. Y luego pues el acceso al sonido de la música Bluetooth y el teléfono. Así que todos esos controles del sonido van en esta pantalla de la izquierda, la instrumentación normal en la del centro, carga y accesos, información general en la tercera. El hecho de que el coche tenga iconos fijos en la pantalla es una cosa que me recuerda mucho a las consolas de los 80 en las que yo jugaba de niño, esas
maquinitas que nos traían los padres para jugar, muy precarias, y en las que todo estaba previamente pues impreso, ¿no? Y dibujado. Hay cosas que tienen poco sentido, como por ejemplo el hecho de que con todas estas pantallas, todo este festival que tenemos aquí, para ver la temperatura exterior del aire, que es algo que se consulta con frecuencia, tengamos que bajar aquí y si, por ejemplo, estamos en cualquier configuración del coche mientras vamos conduciendo, no hay termómetro. Nos tenemos que ir al climatizador. Hay cosas que son un poco ridículas. Y realmente, la pantalla principal del coche está aquí. Esta es la pantalla principal, que tiene además los mandos de los botones para la conducción. Evidentemente son los botones típicos de un vehículo automático. Una climatización, por cierto, que tiene hasta 11 velocidades del ventilador y que funciona bastante bien, hace su ruidito. Pero bueno, está bastante bien parida, está bastante bien configurada. Como puedes ver, podemos tener calefacción en asientos y volante. Y además, los accesos a la climatización están puestos también aquí en un panel superior donde tenemos el warning y los distintos controles del clima, además de la posibilidad de tener acceso a la cámara 360 grados para poder aparcar y tener una vista cenital del coche y no tener ninguna sorpresa ni ningún lío. Pero bueno, volviendo a lo que es la pantalla, entre comillas, central del coche, tenemos dos menús básicos, tres. Bueno, aquí tenemos el volumen y luego el otro menú son las configuraciones ya del vehículo, conducción, etcétera. Es una lástima que han puesto aquí unos accesos directos bajando la ventanilla, pero no tenemos en estos accesos directos la posibilidad de desconectar los pitos por la alerta de velocidad. Aquí mal, queridos amigos de MG, por favor, arreglad esto. Porque es que además en el botón estrella tampoco cabe la posibilidad de configurarlo. Bueno, asientos, iluminación, puedes variar la altura a la que subes y bajas las puertas, puedes variar su inclinación, luces interiores, etcétera. Lo que más nos interesa es el MG Pilot para desconectar la alerta inteligente de velocidad, que es un verdadero suplicio. Igualmente podemos configurar, como digo, las puertas, cuál es el estado del vehículo y un larguísimo etcétera, y por supuesto la conducción y los modos de conducción. Es muy divertido porque los modos de conducción los tenemos de distinta manera en función de dónde toquemos y miremos. Confort, Sport y personalizado aquí en la pantalla. Modo despegue, que es un modo para hacer que el coche tenga la máxima aceleración con el modo Sport o Sport Plus, y que además desconecta un poco el control de tracción para que tengas todavía más tracción. Ahora vamos a hablar un poquito de eso en marcha. El coche es un auténtico cohete. Y luego además, por si esto fuera poco, no fuera suficiente, pues tenemos, como puedes ver, una palanquita a la izquierda donde podemos variar la retención del vehículo, KERS le llaman. Tenemos distintos niveles de retención. Ahora no estamos en marcha. Los modos de conducción aquí también los tenemos. Podemos pasar por los distintos modos de conducción con este botón, KERS. Ahí te lo voy a enseñar. Modo Sport, modo Custom, modo Confort, modo Sport. Y luego, si ya queremos hipervelocidad, pues nos vamos al modo Super Sport, que es el modo en el que tenemos los 510 caballos. Y aquí en el volante, pues tenemos un lado izquierdo en el que el sistema multimedia, ACC, movimiento por los menús, y aquí volumen e igualmente también distintas pantallas de la instrumentación. En definitiva, como puedes ver, un absoluto festival de botones y de pantallas. Lo que ha hecho al final MG es dejarnos la información fija en distintas pantallas en lugar de tenernos que mover por menús. Y bueno, pues toda la vida vamos a llevar estas pantallas porque no se pueden apagar. Esto forma parte de la filosofía y la idiosincrasia del coche y esto va a ser así para siempre. Es muy espectacular, tiene un buen sistema en lo que se refiere a la parte del hardware, tiene un Snapdragon bastante potente. A nivel de software y a nivel de calidad de las pantallas es francamente mejorable. Una cosa que también es francamente mejorable es el asunto de que en esta unidad al menos el asiento del copiloto vibra un poco cuando vamos en marcha y vamos pillando baches y bueno, pues desmerece un poco el tono de calidad en general que tiene el coche, que en cuanto a calidad de acabados te tengo que decir que está muy bien, ¿eh? Y no tiene nada que envidiar a coches de marcas premium que hacen vehículos biplazas descapotables, como es el caso, si acaso un poquito por la zona inferior menos de calidad, pero en definitiva el coche da el pego y mucho. Por cierto, dos detallitos. Aquí parece el lugar donde la mayoría de los fabricantes que hacen puertas en tijera deberían de colocar el botón. Bueno, el dedo se te va aquí normalmente. Como puedes ver, los mandos para los asientos, los mandos eléctricos, están en las puertas y no en la parte inferior del asiento. Hay que acostumbrarse a ello. El plegado y desplegado de la capota se realiza a buena velocidad por encima de la tapa del maletero. Ahí lo tienes.
y hasta 50 kilómetros por hora, lo cual está genial para poder plegar, desplegar en marcha. Si nos cae la lluvia, cambia el tiempo, se hace de una manera muy agradable. Y como te voy a enseñar ahora a continuación, quizá el gran asunto aquí, la gran particularidad es dónde nos queda la cabeza respecto al parabrisas. Yo no lo había pensado, pero claro, estamos en un coche eléctrico, tenemos una batería, la batería sobreleva un poquito la carrocería, aunque el coche es muy bajo, y realmente el puesto de conducción adolece de poder bajar más. Las personas que tengan 1,85 m para arriba, yo afortunadamente no llego a eso en este caso. Como veis, el parabrisas está muy tendido. Ahora vamos a hablar porque esto forma parte de algo muy importante que hace una cosa buena para el coche. Pero de cara a conducción, como coche descapotable, desde luego es más rollo MX5. Tenemos el parabrisas bastante cerca de la cabeza y especialmente si mides 1,85 m para arriba, te va a faltar bajar el asiento. Te vas a sentir como que tu cabeza tiene una parte que está mezclándose con la parte superior del parabrisas y la experiencia de conducción no va a ser tan buena como una persona que esté por debajo del 1,80 m de estatura, 1,82 m. Esto es una ventaja. En este caso, no te queda más remedio, si quieres tener un poquito más de visibilidad por el parabrisas, de que el respaldo se vaya un poquito más atrás y meter los pies un poquito más adentro en tu postura de conducción, que no va a ser la habitual, pero bueno, te puede ayudar a eso, a que la experiencia sea más agradable. Bueno, para terminar, un cajoncete también majo aquí en la parte de debajo del reposabrazos, con su toma USB-A, como has visto, y USB-C. La USB-A sirve para la conexión multimedia. Haced el favor de arreglar esto, amigos de MG, con software. Vosotros podéis. Y dos portavasos aquí que están muy interesantes. De la misma manera sería fantástico que la tecla, aquí me lo he dejado puesto, la tecla de la estrellita tuviera por software la posibilidad de desconectar los pitos del reconocimiento de señales y no solamente cambiar de source, es decir, de radio a Bluetooth, etcétera, o a la cámara 360 cuando pulsamos en la estrellita. Así que, queridos amigos, os podréis quejar, ¿eh? Menudo pedazo de resumen. Aquí tenéis el deflector trasero absolutamente imprescindible para poder viajar con silencio con el coche descapotado. Y ahora, si os parece, nos vamos a poner en marcha, que tengo muchísimas cosas más que contarte de este coche. Hacía tiempecillo que no se subía uno a un coche que tenía tantas cosas interesantes que contar. Este MG Cyberster las tiene y desde luego que no deja indiferente a nadie. Así que, ale, vamos a ello, vamos a ponernos al volante. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. El arranque y el apagado del coche se pueden hacer sin la llave. De hecho, es lo más cómodo. Tú te acercas al vehículo, abres la puerta, pisas el freno y el coche ya está encendido. Sales del coche, le das al mando a distancia y el coche ya está apagado. Eso sí, si quieres, también puedes tirar del menú de la pantalla central y apagarlo manualmente. Yo te tengo que decir que en todo el uso que le he dado al coche no lo he hecho así ni una sola vez. Da un poco de mal rollo, a lo mejor, eso que te bajas y tienes la música puesta y el equipo de sonido y el ventilador funcionando, pero simplemente le das al botoncito y fin. Bueno, ¿y cómo es la experiencia de conducir este MG Cyberster? Pues la verdad es que muy divertida, muy agradable y tiene cosas que me han convencido, otras que son claramente mejorables. Son pequeños detalles que empañan un resultado final que para mí bordearía el sobresaliente. Este coche tiene dos versiones, una versión tracción trasera con 340 caballos y una versión que es bimotor y por lo tanto tracción integral con 510 caballos, que es la que yo estoy conduciendo. Ya estás escuchando, ahora mismo lo tengo en modo Sport, lo voy a poner en modo Comfort, que es normalmente como vas a utilizar el coche la mayor parte del tiempo. La gracia, me parece una idea genial y que muchas más marcas deberían de imitar o considerar, es el hecho de que el coche, cuando vas en modo Comfort, en el modo menos potente, va con 340 caballos de potencia, que coincide con la versión de menos potencia. Y los 510 caballos, a lo máximo a lo que puedes llegar, los obtienes si vas al modo de conducción deportiva más alto, que es el modo S Sport.
Entonces, normalmente pues vas a conducir tranquilamente con 340 caballos, vas sobradísimo, y en el modo confort lo que tiene el coche es que la respuesta del acelerador es progresiva y suave. Puedes hacer aceleraciones más suaves. En el modo Super Sport, en el modo S Sport, el coche es un auténtico misil. Estamos hablando de que el 0 a 100 lo hace en poco más de 3 segundos. Es un auténtico cohete que puede llegar incluso pues, a hacer que se te mueva el estómago y el cerebro, como acabo yo de comprobar ahora mismo cuando estás acelerando. Bueno, la posición de conducción, como te decía, es una posición de conducción que está muy bien, pero adolece de falta de altura. Un punto más hacia abajo hubiera venido perfecto para tener el deportivo perfecto, y pensando en que tallas más altas aquí pudieran estar a gusto. Yo mido 1,78 m y ya me siento que voy un poco al límite en lo que se refiere a mi posición respecto a la capota y respecto al límite del parabrisas. Es muy parecido en ese sentido a un Mazda MX-5. Es una lástima que no hayamos podido ganar algún centímetro más hacia abajo. Por lo demás, los asientos son fantásticos, con ese pequeño matiz de que deberían de sujetar mejor la parte inferior del cuerpo, habida cuenta de la cantidad de aceleración que llega a tener este coche. Es un punto de mejora, y por lo demás varias cosas me han llamado la atención. Al margen, como digo, de lo fácil que es modular la velocidad, el coche frena bien, el coche se siente bien, tiene una suspensión muy elaborada, tiene unos neumáticos de muy buena calidad, y una cosa que está ahí igualmente y que tenemos que ser conscientes de ellos es que al final tenemos una configuración pura de coche eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues un centro de gravedad bastante bajo y un peso elevado. Tenemos 74 kWh de batería netos, 77 brutos, y el coche con el conductor tiene un peso en orden de marcha de más de 2.000 kilos. De hecho, con el conductor estaríamos por encima claramente de los 2.100 kilos en mi caso. ¿Neutraliza eso? ¿Afecta a las prestaciones? No, en absoluto. Esto corre tanto, sobre todo en el modo Super Sport, que es que vas a ser más rápido que el 99,9%, 99,9999% del tráfico que te rodea. Pero eso sí que afecta a la forma de comportarse el coche. El coche, como digo, tiene un tacto muy sano, tiene un tacto en el que no es para nada un coche que sea incómodo. Al revés, es sorprendentemente cómodo teniendo en cuenta las prestaciones brutales que tenemos debajo del pie derecho, y sin embargo, lo que sí se nota el peso, ya no tanto es en las curvas, puede pasar las curvas a una velocidad muy alta, sino cuando la carretera está rota o en las ligeras ondulaciones en las que el coche hace rebotes, hace movimientos de la carrocería, en los que te das cuenta precisamente que no estás conduciendo un MX-5 de 1.100 kilos de peso, sino algo que tiene el doble de peso. Por ahí es por donde se le ven las costuras en una conducción puramente deportiva. Y por otro lado, al igual que ocurre a otros muchos coches eléctricos que son extremadamente rápidos, si nos ponemos con el cronómetro con este coche, las sensaciones de conducción que te da, a pesar de que el coche conduce de una manera muy perfecta, y no le puedo poner un pero al tacto del freno ni a su resistencia, no le puedo poner un pero al tarado de la suspensión, pero sin embargo sí que adolece de esa comunicación y de esos matices que tienen los coches que son competidores de este, pero en modalidad térmica. Todos ellos, como digo, coches claramente más caros, e igualmente también coches claramente más lentos si los comparamos con la versión de 510 caballos, que es la que yo estoy conduciendo. Es muy de agradecer que podamos circular por guardias tumbados, por elevaciones, que nos podamos meter en baches. Incluso la salida y la entrada de los garajes no son un problema para un vehículo que se puede considerar un auténtico deportivo, más bien un gran turismo, con los matices que te acabo de explicar. Es un coche perfectamente utilizable en el día a día, y que gracias a esa peculiaridad de la suspensión, de cómo trabaja y de que el acceso, la entrada y la salida están muy bien concebidos, es un coche que perfectamente podemos darnos el lujazo, el gusto de poder utilizar en el día a día. ¿Y qué pasa cuando salimos a la carretera? Bueno, pues en general todo lo que te puedo decir son cosas buenas. Hay un punto que me da mucha rabia porque me ha llamado mucho la atención para bien el nivel de aislamiento que tiene el coche. La capota está muy bien aislada y el ruido que hay en el interior está perfectamente comedido. En esta unidad que estoy conduciendo yo, hay un ruido aerodinámico justo aquí a la altura de mi oreja, justo donde está precisamente a la altura de donde están los botones de apertura de la puerta, que hace además resonancia y le quita mucho confort acústico a un coche que está excelentemente bien aislado para ser un descapotable. Ojo, que no hay muchos descapotables en el mercado que estén tan bien aislados con este Cyberster. Se puede circular a alta velocidad con un nivel de confort parecido al de un vehículo deportivo cualquiera que haya en el mercado. Lástima del ruido extra que tengo aquí en la parte de la puerta del conductor, que en el del acompañante no está. Me tendría que subir a más unidades para poder comprobar si esto es así,
o simplemente es un fallo de esta unidad. Igualmente me da un poco de rabia que el asiento del copiloto en ocasiones empieza a vibrar y golpee un poco, haga un ruido. Bueno, los coches de prensa desgraciadamente no son los coches mejor cuidados del mundo, mejor tratados del mundo. Tendría que probar otra unidad para asegurarme de que pues eso es una característica o un fallo de esta unidad. En todo caso, me quedo ahí con la duda, a ver si en el futuro puedo probar otro y lo comparo. El tacto del freno bastante bien, yo hubiera preferido un pelín más de dureza en los frenos, pero al menos sin hacer una conducción especialmente agresiva, el rato que he estado dándole un trato duro no he notado un desfallecimiento muy fuerte, aunque tampoco me da miel la nariz que estos frenos estén hechos para hacer una conducción verdaderamente agresiva. Bueno, como te decía, aquí acelerar, ir a una velocidad X es un juego de niños, la tienes de manera casi instantánea y lo normal es que vayas a circular en el modo confort además, porque teniendo como tiene el máximo nivel de confort y suficiente potencia para ir al ritmo que quieras, además es como menos se gasta, al llevar solo un motor eléctrico trabajando. Y ahí está otro punto interesante del coche, de autonomía. Con esos 74 kWh de batería que están bien equilibrados, es posible perfectamente hacer unos 350 kilómetros. Si te pones a conducir suavecito podrías llegar a los 440 que tiene homologados, pero eso ya yendo muy suave. No va a ser fácil con este coche ir suave. A un ritmo relajado vas a estar siempre entre los 350 y los 400 kilómetros de autonomía, que ya está bastante bien, 350 más bien, más que 400, lo cual nos da unos consumos que en una conducción ágil pues están entre los 20, 21, 22 kilovatios hora de consumo. Son consumos que están bastante bien, o sea, hay muchos coches eléctricos tipo SUV o coches eléctricos deportivos que tienen un consumo igual o superior. Una ventaja de este coche respecto a otros vehículos en general es que al ser bajo y estar bien diseñado desde el punto de vista aerodinámico, su consumo a alta velocidad en carretera es ligeramente más bajo que otros coches con los que se puede comparar, como digo. Y ahí suma mucho, y para bien, el hecho de que tiene un CX de 0,27, que no es nada habitual en un vehículo de esta clase, además con capota, lo cual es un punto muy a favor del Cyberster, porque te permite alargar un poco más los intervalos entre cargas de la batería. Batería que, como te decía, con la química tradicional de níquel NMC, níquel manganeso cobalto, rozando por debajo los 150 kilovatios pico de potencia, que sostiene bastante bien, pues hasta unos 60-65% en los que ya empieza a bajar de los 100 kilovatios de velocidad de carga. Es un coche que si lo mantiene siempre entre el 20 y el 80, las cargas se realizan con una celeridad suficientemente agradable como para no fastidiarte el viaje. Y lo que es más llamativo, lo que es más especial, es el hecho de que lo haces con un coste de combustible, en este caso de electricidad, verdaderamente ridículo si lo comparas con un coche de combustión interna. Sí, rotundamente sí. Este coche sobre el cronómetro es igual o más rápido que muchos deportivos de campanillas, ya estamos hablando de cosas muy serias. Transmite las sensaciones que un BMW M, que un Porsche 718 Boxster o que un vehículo de combustión con una configuración parecida, que ya no quedan tantos. Sin ningún género de dudas, no. Es un coche que está más aislado, está más desconectado y que al final, por una cuestión de peso y por una cuestión de sensaciones y de transmisión de la sensación, no está a la altura de esos coches, claramente. Y sin embargo, se puede conducir muy rápido, es muy rápido y tiene suficiente margen para ser disfrutado también. Con el plus muy llamativo de poder ir descapotado en completo y absoluto silencio. Y con el plus de tener 500 jacos bajo el pie de respuesta inmediata, a un coste bajo si lo comparamos con sus competidores, pero todavía más a un coste muy bajo, ridículamente bajo, si además el coche lo cargamos en casa y lo utilizamos como coche para día a día, individualmente, o lo utilizamos como coche para divertirnos los fines de semana o para hacer excursiones. Mira, te lo voy a decir honestamente, yo tengo un Mini Cooper Cabrio, que me gusta mucho como cabrio y lo utilizo para eso, y hay coches que cuando los pruebas y los vas a devolver, pues ni fu ni fa. Hay coches que no sientes nada especial. Pero con este coche, la mezcla de sensaciones, la mezcla de diversión, lo práctico que es para utilizarlo en el día a día, lo bonito que es, lo rápido que es, aunque lo puedes llevar con suavidad, tranquilidad y confort, con el modo confort. Me pasa con este coche como con otros pocos coches que devuelvo, que me da cosilla devolverlos, me da pena, no tengo ganas de deshacerme de él, quiero seguir experimentándolo y conduciéndolo. Ha sido una experiencia muy chula y muy interesante. Y vive Dios que lo estoy poniendo al límite en lo que se refiere a la utilización, ¿eh? Viajes largos, viajes por carretera de montaña, utilización en el día a día por ciudad, meter a personas mayores en el coche. En definitiva, le hemos hecho todo lo que hemos podido para comprobar si realmente este vehículo como coche de capricho cumple con lo que promete. Y yo creo que sí.
Y desde luego que con esa estética es de esos coches que bajo mi punto de vista, o al menos bajo mi percepción personal, pues te alegras cada vez que te encuentras con ellos. Desde luego a la gente le llama muchísimo la atención y va a ser todo un unicornio que de aquí 4 días va a estar a tiro, los pocos que haya, los pocos que se vendan. Con un sonido además que entra por los altavoces, por supuesto, es un sonido artificial, pero que tiene un toquecito ahí bastante divertido y agradable. Y bueno, esto es una catapulta. Es increíble, increíble. Bueno, queridos amigos, pues nada, con estas sensaciones que de verdad salen de dentro, os dejo. Espero que esta prueba de este coche tan especial y que bueno, pues he estado 2 años esperando desde aquel viaje a Londres a poderme sentar aquí para contártelo, te haya parecido provechoso. Y yo voy a hacerle los últimos kilómetros antes de que vuelva a base. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Soñar es gratis. Adiós.